vamos a platicar sobre las experiencias personales del COVID-19. Invitamos y muy amablemente tenemos 4 compañeros que van a estar platicando sobre cómo fue su experiencia. Entendemos que a veces este tema puede ser muy difícil, a veces también hay estigma y también a veces se revive un poco ese dolor que se pasó, pero ellos han accedido a platicar con nosotros porque creemos que sabiendo las experiencias personales de los demás y también pudiendo tener sus consejos, podemos tal vez, si en un momento nos encontramos en una situación así, poder aprender de su experiencia. Entonces, quiero presentar con mucho cariño y también con mucho agradecimiento a Manuel. Tenemos aquí a Manuel, también tenemos a Ernesto, Alicia y Giselle, nuestra compañera Giselle, que nos va a platicar también. Y quisiera yo empezar con Manuel. ¿Estás ahí, Manuel? Sí. Hola, Manuela. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más que nada, yo sé, Manuel, que tú tuviste una experiencia un poco distinta a la que tienen algunas personas que están aquí presentes, porque sucede que tú no, afortunadamente no te has contagiado del COVID-19, pero tu esposa se contagió en México. Entonces, pues quisiera yo, si nos puedes compartir cómo fue esa experiencia de tener a un ser amado tan lejos y estando contagiado del COVID-19. Sí, claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Pérez. Bueno, mi experiencia sí es una experiencia bastante dura, eh, sobre todo por la distancia, ¿no? La distancia, los alcances, los apoyos. En México es muy diferente. Sí, mi esposa tiene un servicio de salud que es de parte del gobierno, de su trabajo. Ellos tienen un sistema de seguridad social y ella es trabajadora del Estado, entonces tiene un servicio que se llama ISSSTE, que cubre a los trabajadores del Estado. Ella es enfermera. Entonces, yo quiero resaltar algo muy importante. Ella es una persona que ya tiene muchos años con diabetes. Ella es paciente de diabetes del tipo 1. Ya tiene cerca de 20 años, 22 años, siendo diabética tipo 1. Empezó desde muy joven. Y, y ya tiene otras complicaciones, ¿no? Tiene complicaciones tiene hipotiroidismo, ya desarrolló lo que es nefropatía diabética. Entonces ella le hacen diálisis en casa. Entonces el cuadro de ella realmente es un cuadro muy complicado para enfrentar esta enfermedad. Entonces sí fue así como que algo muy duro. Ella ingresó por problemas respiratorios en el hospital, por cuadros que presenta de manera regular, ¿no? Se le baja la glucosa, se le sube la glucosa, pero también tiene problemas respiratorios, tiene bronquitis asmática. Entonces ella entró por un cuadro de bronquitis asmática, que tenía problemas para respirar. Cuando llegas allá en México, cuando tienes algún problema respiratorio, pues te ingresan al área del COVID. Entonces ella fue ingresada en esa área y pues le hicieron pruebas, la dejaron en observación, la estabilizaron. Les voy a platicar un poquito lo que fue la experiencia para ella, de acuerdo a lo que nos platicaba, a lo que tenía comunicación con ella. La poca comunicación que tenía de pronto, ¿no? Entonces ella la ingresan y la comunicación pues deja de fluir un tanto de parte de los médicos. Entonces una vez al día que te dan información del estado que tiene la persona y es así como que muy angustiante porque entra con un cuadro, la mete en el área del COVID, entonces ya de entrada ahí es el temor. Allá en México la gente tiene mucho miedo a entrar en esa área del COVID porque pues muchas personas murieron o están muriendo al entrar en esas áreas, porque se les complica, las pones en respiración artificial y pues han fallecido muchas personas, entonces las personas tienen pánico a entrar ahí. Entonces mi esposa pues no es la excepción, ella también entró y pues entró con mucho miedo, no quería estar ahí, me mandó exámenes, le hicieron toda clase de exámenes por sus complicaciones propias de su cuadro clínico, pero ella me mandaba mensajes así de, sácame de aquí, tengo miedo,
no me están atendiendo, me estoy sintiendo peor. Entonces era un mensaje que recibía yo estando aquí y era así como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo estando aquí? Y sí, es bastante duro. Eh, Ella ingresó con un teléfono celular para estar teniendo comunicación con ella y se perdió. El primer día que entró ya no tuve comunicación con ella. Entonces lo que sabíamos era lo que salían los médicos, nos decían, está bien, la tenemos en observación. Todavía no tenemos los resultados de la prueba, si tiene COVID o no, pero está estable. Entonces mi esposa se quería salir de ahí. Decía, es que yo no quiero estar aquí. Entonces en una ocasión me mandó un mensaje en que me dijo, ya no me voy a comunicar. Es la última vez que me comunico. Pide un teléfono, yo sé, creo que con alguna de las empleadas, porque había perdido su teléfono. Y es un mensaje que recibes aquí y dices, wow, ¿qué hago? Entonces, pues, pero afortunadamente la estuvieron atendiendo dentro de la percepción que ella tenía del miedo, del pánico, pues ella la siguieron atendiendo. Pero sí es bastante miedo el que tienen. Entonces ella llegó un momento en que se quiso dar de alta voluntaria. Entonces, al darse de alta voluntaria, pierden de cierta manera el derecho de la atención. Porque dicen, no, aquí te tenemos en observación, te estamos cuidando, pero si te das de alta, pues estás negándote el acceso al servicio que te estamos proporcionando. Pero era el miedo que tenía, ella tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, pues se dieron muchas circunstancias, le dijeron que podían darla de alta únicamente con un tanque de oxígeno, ya la diagnosticaron del COVID, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te puedes salir, pero con un tanque de oxígeno, se lo hicieron llegar al domicilio. Eh, ya diagnosticada el COVID, entonces se tuvieron que hacer pruebas mi hija, que era la que vivía con ella, mi hermana, que convive mucho con ella, está al pendiente de ella en el cuidado, las hijas de ella. Entonces, allá las pruebas no son gratuitas, entonces tuvimos que pagar por las pruebas allá para descartar que no estuvieran contagiadas. Mi suegra fue la que se hizo cargo de estar al cuidado de ella. Ella estuvo un mes con el COVID. Entonces, entre falta de oxígeno, cuando la dieron de alta ya perdimos contacto totalmente con el hospital, con el servicio que teníamos. Entonces ya ellos ya no se preocuparon, ya no llamaban a ver cómo estaba, ya se desentendieron totalmente de la situación de mi esposa. Ya no hubo manera de comunicar ni mi esposa ni yo. Yo llamaba desde aquí para ver si le hacían una cita para que la checaran o cómo iba a ser la comunicación con ella. Y realmente no hubo ninguna respuesta. O sea, te das cuenta, salió ella y se olvidaron de ella más que el oxígeno, tenérselo ahí disponible. Entonces, mi suegra, pues en casa tuvimos que extremar precauciones. Todas las personas que estaban ahí, mi niña, mi papá, que está ahí con ella y nos acompañaba, se tuvo que mover de lugar. Entonces, todo un mes, mi esposa estuvo sin su niña. No tenía contacto con ella. La miraba desde una ventana. Le decía hola, le hablaba por teléfono desde la ventana fuera de la casa. Entonces, era una situación así como que muy angustiante para mi niña, para mi esposa, para todos, ¿no? Había días que estaba bien, había días que le faltaba el oxígeno, había días que decíamos, pues hay que llevarlo otra vez al hospital, ella no quería. Es muy caótica la situación, pero Manuel, platícame, quisiera saber, porque tú lo viviste de lejos, ¿qué fue lo más difícil para ti estando aquí? pues, precisamente eso, el de pronto no poder estar físicamente ahí, en apoyarla, en buscarle los recursos que necesitaba de manera inmediata. Yo desde aquí, en el hospital, digo que se desentendieron de ella. Cuando se cortó la comunicación con ella, que se extravió el teléfono, yo a los 2 días ya le hice llegar otro, pero en esos días fue así de que no sabemos nada de ella, más que lo que dicen, salen, se asoman y dicen que está bien. Y es todo lo que te dicen. Entonces, eso fue muy duro. Yo estuve haciendo llamadas con amigos, conocidos que trabajan en ese hospital, tratando de contactar a los doctores para que nos dieran un poco más de información. Y era muy angustiante porque no tenía nada de información, no sabía realmente si en el hospital te estaban diciendo que estaba bien, pero igual no. Por todas esas situaciones que están en el ambiente, ¿no? Todas esas ideas de que
de que en algunos lugares pues te dan información, pero no te la dan de manera clara. Igual el paciente puede estar mal, pero te dicen que está, pero te dicen que está bien, pero puede estar mal. Y de repente te van a decir, sabes que ella falleció, tuvo una complicación. Pues, es muy angustiante no tener información fluida, pues. Y pues digo, toda la situación con mi niña era muy dura porque ella pues quería estar con su mamá, quería verla. Cuando ella estuvo en casa, pues el no poder tocarla, no poder abrazarla, ¿no? Y que mi esposa a mí me decía, es que estoy mal. O sea, y la veía yo mal, ya tuve yo contacto con ella por videollamadas. Y había días que le hablaba y no podía respirar bien. Pues traté de acercarle todo lo que tenía disponible. Digo, se extremaron mucho las precauciones ahí en mi casa. Mi suegra se encargó de hacer eso. Mi suegra es una persona que no tiene conocimientos de enfermería ni nada de eso. Entonces, fue ahora sí que por puro amor, estuvo al pendiente totalmente de ella, por puro amor de madre. Y extremó precauciones, mascarillas todo el tiempo, lo que es el sanitizante, con mucho cuidado. Un mes entero estuvo cuidándola como si fuera una persona de hospital. Afortunadamente no se contagió por todas esas medidas que estuvimos tomando. Mucha de la información que nos proporcionaron aquí en estas reuniones, pues yo la estuve aplicando en la situación de mi esposa. Les comentaba a Gisela, a Manuela, que realmente la información que fluye aquí, pues de pronto la vemos así muy lejos y como que, pues igual sirve, ¿no? Pero al aplicarla te puede dar muy buenos resultados. Como en el caso de nosotros, te digo, la única que se contagió fue mi esposa. Todas las otras personas, pues hasta ahorita no se han contagiado, por Qué todos los bueno, cuidados que estuvieron proporcionando. qué bueno, Manuel. Muchas gracias y realmente agradezco mucho que hayas tenido la disponibilidad la disponibilidad y el gusto de compartir con nosotros. El hecho de que nos estés platicando de tu historia nos sirve mucho porque entendemos un poco cómo es tener a alguien tan querido, tan lejos, contagiado y también la angustia que pasaste tú. Muchas gracias. Vamos a seguir. Ahorita vamos a tener oportunidad de hacer preguntas. También invito a a la audiencia que si tiene alguna pregunta para ti o para el resto del panel, que nos lo haga saber aquí en el chat. Quiero invitar ahora a Alicia Cortés. Alicia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Alicia, buenas tardes. Alicia, ella es una compañera nuestra, es miembro de la comunidad indígena de aquí, residente de Seattle. Entonces, le invitamos a que nos platique también su experiencia con el COVID-19. Adelante, Alicia. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Alicia. Y mi experiencia es bastante difícil con el virus, porque al principio bueno, fue mi hijo el que se contagió primero. Ya después yo me empecé a sentir mal de la tos. Entonces yo agarré y le dije a mi hijo, pues hazme una cita para yo ir a hacerme el test. Y ya cuando me dan los resultados, nos los dieron al mismo tiempo a mi hijo y a mí. Desgraciadamente salimos positivo. Yo tengo otro hijo más, una niña, y está mi esposo. Cuando nosotros nos dijeron que salimos positivo, lo primero que hicimos es separarnos en cada cuarto. Mi hijo, el que se contagió primero, él tenía mucha tos, se le fue el sabor de la comida y yo no tanto en mí pensaba, porque yo dije, yo puedo aguantar esto, pero a mi hijo no. Nos encerramos en los cuartos. Al otro día me llamaron para decirme que si yo ya sabía que salí positivo.
Y el primero que nos habla es el departamento de bomberos. Y ya nosotros yo le dije que sí, que yo ya sabía. Entonces dice, lo que tienen que hacer es que el resto de su familia tiene que también hacerse el test para ver cómo están ellos. Al siguiente día mi esposo, mi niño y mi niña se fueron a hacer el test. El resultado se los dan al tercer día. Antes de que le dieran el resultado a mi esposo y a mi niña ya tenía dolor de cabeza. Era, bueno, no tengo ni palabras como para descifrar todo lo que nos pasó, porque yo en un cuarto, mi niña en otro, mi hijo en el otro. Nada más yo escuchaba que mi hija decía, mami, yo quiero estar contigo, pero le digo, todavía no nos dan los resultados, ¿cómo estás? Por el momento todo va a ser así. Ya después, cuando le dieron el resultado a mi esposo, él salió positivo también, pero él no tenía ningún síntoma. Y mi niña, ella, el dolor de cabeza, estuvo 2 días con el dolor de cabeza. Y luego, mi niño, él salió negativo. Ahora decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Ya cuando recibimos al siguiente día la otra llamada, dijeron, tienen que separarse. El que sale negativo tiene que estar también en un cuarto. Y decíamos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Como para la comida, que lo más difícil era que uno de mis hijos, él estaba bien. Gracias a mi familia que tengo aquí, que ellos nos llevaron de comer, como decía una de mis hermanas, tú mejor no cocines, nosotros vamos a hacer la comida, la dejamos en la puerta, el primero que va a salir por la comida es el niño que no está contagiado. Y todos usábamos la mascarilla en la casa por mi otro niño, que él estaba, el que salió negativo. Pues nosotros teníamos miedo, como que nos decían, a lo mejor van a tener más síntomas, va a ser más difícil, es el miedo que uno tiene. Pero gracias a Dios que nosotros como indígenas sabemos de los test, como cuando uno tiene una tos y uno lo primero que hace es prepararse los test, y es con lo que nosotros estuvimos tomando puros test, y así nos las pasamos, porque pues teníamos miedo de ir o llamar a la clínica a que nos dijeran que tenemos que ir al hospital, o eso es el miedo que uno tiene. Y aparte, como uno no tiene seguro médico, no sabíamos a quién acudir. El primer día que me hablaron, me dijeron que había muchas ayudas. Sí, Alicia, yo te quería preguntar que cómo es que qué tipo de ayuda recibiste, o cómo es que fuiste tú a buscar algún apoyo para tu familia en esta situación tan difícil. La primera persona que me habló me dijo que alguien me iba a hablar para ver sobre las ayudas que tienen. Yo no recibí ninguna llamada, sino que yo entré a una reunión
donde estuvo un doctor donde dijo que había un número para marcar, porque sí hay una ayuda para nosotros. Pero yo llamé, me contestaron en inglés, yo les dije que si había alguien que hablara español y me dijeron que sí, que en 5 minutos me regresaban la llamada. Pasaron media hora, no, nadie me llamó en ese día. Hasta que yo estuve intentando a marcar para hablar con alguien, pero ya después sí me marcaron y yo regresé la llamada porque no alcancé a contestar. Y yo les dije que pues que todos estábamos en la casa y que nadie podía trabajar y que si había una ayuda para nosotros. Y la que me contestó dijo que si me pagaban en cheque, porque era lo que necesitaban para que nos dieran una ayuda. Y yo la verdad también me pagan en dinero en efectivo, y me dijo que entonces que no había ninguna ayuda para nosotros, tanto para mí como para mi esposo. Ya entiendo. Qué difícil, Alicia, qué difícil. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos percibir el dolor y la angustia que pasó tu familia y sobre todo tú como madre, siempre más que nada pensando en tus hijos. Te agradezco mucho tu generosidad de habernos platicado tu historia. Vamos a pasar con nuestra siguiente invitado del día de hoy, pero de todos modos vamos a regresar a hacer más preguntas si es que aquí nuestra audiencia tiene alguna otra pregunta. Pero te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos tu historia. Sí, lo más difícil es cuando alguien de la familia sale negativo y el resto positivo, porque no sabe uno ni cómo, ¿cómo le diré? Protegerlo. Cómo protegerlo a él, que está bien. Y lo bueno que tengo familia, y eran los que venían a vernos ahí por la ventana, nada más saludarse, y era todo. Y hay muchas personas que gracias a Dios nos ayudaron, que sin conocerla nos ayudaron. Qué bueno, Alicia. Qué bueno. Me da gusto que hayas tenido ese apoyo de la comunidad y de tu familia. Muchas gracias. Sí. Quiero invitar ahora a Ernesto que nos platique su historia. Ernesto no tiene hijos, pero no quita lo difícil que haya sido tu experiencia. Adelante, Ernesto. Buenas tardes. Sí, soy Ernesto. Bueno, mi experiencia fue un poco particular porque fue al principio de toda esta locura. Fue alrededor de la primera semana de marzo. Yo recién había dejado de trabajar para unos años porque quería... Y bueno, todo empezó con una fiebre, como ustedes ya saben probablemente cómo son los síntomas. Pero en ese momento ya no tenía seguro de salud porque había renunciado a mi trabajo. Entonces se escuchaba cosas que pasaban en Europa y ya más casos en Washington. Y bueno, como no tenía seguro, tuve que ir a un after hour clinic en Capitol Hill. No me atendieron, de frente me dijeron que tenía que hacer mi cuarentena, que parecía que eran síntomas de gripe. Entonces, bueno, dije, bueno, tampoco no quisiera ir a una emergencia. Entonces, lo que hice fue quedarme en casa. Al día siguiente se fueron los síntomas, pero después de 3 días regresaron más fuertes, al punto que yo estaba tan nervioso que no sabía qué hacer y nadie sabía qué hacer. Uno llamaba a la clínica y no había consistencia en el mensaje, si debía ir a la emergencia o no. Finalmente, como no tenía seguro, me dijeron que tenía que un médico autorizarme que hiciera el examen. Me quedé en el teléfono no les miento, 19 horas tratando de hablar con un médico. Había médicos virtuales y al final se cortó la comunicación. Entonces, finalmente el día 11 me viene no podía respirar bien.
y tenía una tos así seca y ahí me asusté. Aparte, como no sabía mucho de cómo era el virus y te juega un poco el factor psicológico, al mismo tiempo pues tengo mi familia en mi país y también ver cómo el virus se movía allá me causaba más miedo, ¿no? Y así fue como llegué a la emergencia. 2 días antes pude pedir el seguro del Estado y me lo dieron, gracias a Dios. Y sabiendo que estaba asegurado, me fui al hospital, me hicieron el examen de COVID y salió positivo y salió que tenía también neumonía. Pero la neumonía que tenía era bacterial. O sea, lo había adquirido probablemente antes de que tenga el COVID y me lo pudieron tratar con antibióticos. Una vez que tomé los antibióticos, se me fueron todos los síntomas del dolor, de la fiebre, del escalofrío, pero me quedé con no podía respirar bien por casi 2 meses. Y después, como mencionaron hace un rato, quedaron unos rezagos del virus con el páncreas y después con la respiración, pero bueno, sí, gracias a Dios no tuve que ir al hospital, no me tuvieron que entubar, pero mucha gente de mi entorno, la mamá y la abuela de mi pareja fallecieron del COVID en otro país. Mi tía, que era como mi madre, también falleció del COVID allá en mi país. Entonces, yo pienso que es como que todos no hemos estado en el mismo bote realmente, es el mismo mar, pero todos hemos tenido que estar en el bote que nos tocó, ¿no? A unos con seguro, a otros sin seguro, otros con trabajo, otros sin trabajo. Pero es bueno escuchar que algunos se han dado cuenta realmente cuánto cariño hay, ¿no? Cuando uno está en momentos difíciles. Y sí, estoy de acuerdo con los que dieron su testimonio hace un rato. Da miedo, da miedo. Pero ahora viendo atrás ah, y viendo dónde estamos ahora, quizás la recomendación que daría es que no nos relajemos. Los que hemos tenido COVID igual. Ahora me metí a un estudio de COVID para saber, o sea, que se ha buscado determinar cómo se forman los anticuerpos. Y todavía no hay nada que sea concluyente, pero al parecer hay muchas muestras de las personas que estuvieron, que es parte del grupo de ese estudio, que todos tienen los anticuerpos aún. Y mira, yo lo he tenido en marzo. Y la tendencia de las personas que han tenido COVID mayores de 60 años, los anticuerpos, la acumulación es mayor, o sea, no pierden tanto anticuerpos. Ser parte de un estudio, lo que quiero decirles, es bien interesante porque uno, ayudamos ¿no? Somos parte de la solución. Y dos, también nos da un poco de tranquilidad, ¿no? Porque como hasta que nos llegue la vacuna, a los que somos, a los que no tenemos problemas, o que no somos mayores de edad o tenemos problemas de salud, pues estar en un estudio así nos da un poco de tranquilidad también, ¿no? Gracias, Ernesto. Y yo aquí tengo una pregunta para ti. Con todo lo que tú pasaste y lo que nos has comentado, que también, mientras que tú, gracias a Dios, sobreviviste este virus, desafortunadamente tuviste gente querida que no lo hizo. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que tú recomiendas o cómo es que tú pudiste salir adelante emocionalmente? Porque obviamente físicamente estás aquí y nos estás dando tu testimonio. Emocionalmente, ¿qué fue lo que te ayudó a ti? Emocionalmente, bueno, tenía que transmitir un poco de tranquilidad porque si bien, mira, yo vivo acá, tengo mi familia, toda mi familia vive en Perú, yo soy de allá. Entonces, yo tener que guardar la calma, porque yo me enfermé, mi familia ya estaba preocupada por mí. Entonces, yo tenía que transmitirle tranquilidad a ellos. Porque, por otro lado, también estaba preocupada por la salud mental de mi mamá, sobre todo. Es una persona de la tercera edad. Y no preocuparla, siempre, bueno, ahora ella aprendió a usar el teléfono, entonces llamarla todos los días con videollamadas y tratar de tener esa actitud, ¿no? La actitud creo que es todo. En estos momentos difíciles, no tiene que sacar lo mejor de uno ¿no? Porque es totalmente anormal la situación en la que estamos, porque somos seres sociales y ahora tenemos que estar pues confinados, no confinados, quiero usar esa palabra tan dramática, pero estamos
limitados en socializar, ¿no? Entonces, para una persona, por ejemplo, para los niños es bien difícil de entender cuando los padres salen a trabajar, al menos tienen, ¿no? Salen de la casa. ¿Cómo les explicas a los niños, no? Entonces, yo pienso que el consejo de las personas o lo que el consejo que daría sería siempre tener una actitud buena, positiva, ¿no? Las personas de la tercera edad también se frustran. Mi mamá se frustra, a veces ella ya como que le vale todo y me dice, no, yo tengo 82 años, me dice, yo tengo que salir, me estoy aburriendo, o sea, no estoy disfrutando mi vida. Yo le digo, mamá, pero bueno, te estamos cuidando. Pero igual, siempre le tengo que repetir las cosas con mucha paciencia y buen humor. Pues muchas gracias, Ernesto. Pues, escuchándote sé y veo que eres una persona positiva, como tú dices, y que también tu mensaje de aliento para todos los demás, de que nos sigamos cuidando, de que no bajemos la guardia y que también podamos tal vez entender a los demás que por ejemplo, como tu mamá dices, que también se frustra y se quiere hacer su vida, también entenderlos, porque tanto para las personas de la tercera edad esto es muy difícil, también para nuestros hijos. Yo como madre sé que es difícil explicarle y hacerles conciencia a los niños, porque esta situación que estamos pasando, como tú dices, es muy anormal. Te doy las gracias de que hayas compartido con nosotros. Quiero pasar ahora con Giselle, que nos va a platicar un poco su perspectiva. Adelante, Giselle. Gracias, Manuelita. Queremos dejar tiempo para que todos puedan compartir un poquito también de sus propias experiencias y también de hacer preguntas de los panelistas, pero voy a compartir rápidamente mi experiencia personal que ocurrió a mediados de abril, así que fue más a los principios de la pandemia y no se sabía tanto, habían menos síntomas que se estaban compartiendo que existían. Entonces, mi experiencia fue un poquito frustrante en el sentido de que yo vivo con mi esposo y tenemos 4 hijas entre edades de 9 y 22 años de edad. Entonces, cuando mi esposo le dio fiebre, yo rápidamente quise sacarle cita para la prueba. Vivimos en el condado de Snohomish y me di cuenta que para poder hacer una cita lo tenías que hacer por internet, todo estaba en inglés y también vi eso como algo que era injusto para nuestra comunidad que habla español, pero le pudimos hacer la cita porque yo soy bilingüe. Los resultados no se lo dieron hasta básicamente fue el martes de la prueba y el viernes salieron los resultados y originalmente recibimos que era negativo y a los 20 minutos recibimos una llamada de una enfermera del departamento de salud diciendo que era positivo. Yo pensaba que era broma porque dije, pero si acabamos de recibir un texto que decía que era negativo y ahora me está diciendo que es positivo, ¿cuál de los dos es? Y fue una experiencia muy difícil, es como jugar con las emociones de las personas y fue frustrante. Entonces comenzó esa experiencia que ha durado mucho tiempo en nuestra familia porque mi esposo se puso muy mal, por 2 semanas tuvo una muy alta fiebre, mucha debilidad. No fue hasta los 10, 11 días que empezó la dificultad de respirar. Como nosotros tenemos asma, yo tengo un oxímetro, entonces estaba revisando su oxígeno, daba vueltas con todos mis familiares aquí en la casa, cada hora, revisando las temperaturas de cada uno de nosotros, apuntando cada síntoma que tuvieran, porque cada uno tuvo diferentes síntomas, y también haciéndoles de comer los caldos y los tés, como mencionó Alicia, los jarabes que hacemos en mi país para poder fomentar nuestro sistema inmunológico y combatir el coronavirus. Entonces fue mucho peso encima, pero gracias a Dios logramos salir de eso, pero sí fue interesante en el sentido de que hasta ahora pues ya estamos viendo que no es solamente
unos pocos síntomas. O sea, como les comenté, cada uno de nosotros tuvimos diferentes síntomas. De las 6 personas en nuestra casa, 2 jamás tuvimos fiebre. Tuvimos otros síntomas. Mi hija, la más chiquita, tuvo los síntomas de Kawasaki, que se habló muy poco de ese síndrome, pero sí existe. Y originalmente la doctora estaba diciendo que era un sarpullido de alergia. Entonces, faltaron muchos síntomas que siento que todavía no, porque no son comunes, quizás no se han compartido tanto, pero yo sí lo viví en mi casa con mis hijos, mi esposo, y quiero compartirles que lo importante es que nosotros tenemos muy buenas oportunidades, por lo menos en el condado de King, para los recursos. Como les comenté, yo vivo en Snohomish, no hay tantos recursos como lo hay en el condado de King. Yo me siento muy agradecida con las personas que nos apoyaron, que nos trajeron comida a la puerta cuando nosotros no podíamos salir. Ay, disculpe, por eso iba a ser muy difícil hablar de esto, pero eso significa mucho para las personas que están viviendo esto, que es cualquier apoyo que puedan dar y puede ser dejar mandado ahí en la puerta para que puedan todavía estar sanamente en su casa y compartir los diferentes, no solamente experiencias, pero las diferentes cosas que uno ha hecho en su casa para tratar de sobrevivir este virus. Yo sé que el doctor Julián Pérez también tiene una experiencia que nos puede compartir, pero hay tantas cosas y no todo funciona para todo el mundo. Entonces, en nuestras costumbres culturalmente o de nuestros países, hay cosas que nos funcionan, pero lo importante es no quedar en los mitos, porque también eso tenemos en nuestras comunidades. Pero discúlpame, muchas gracias, Manuelita, por darme esta oportunidad, pero me gustaría dejar que los demás también participen en esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Giselle, y gracias por habernos compartido en este espacio y por tu vulnerabilidad, porque realmente yo no sabía tu historia y me conmueve mucho que tú hayas tenido la generosidad de platicarnos, sobre todo porque eres una parte tan importante de este equipo y porque tú has puesto todo tu corazón en apoyarnos y en seguir este proyecto. Para mí eso significa mucho, estoy eternamente agradecida contigo y yo creo que hablo en nombre de todos los presentes, porque si lo viviste en tu propia familia, con quien más quieres, en tu propio espacio y que todavía tengas esta generosidad y este amor para nuestra comunidad, para mí realmente es muy conmovedor. Te agradezco muchísimo y también quiero pues invitar a los demás que si tienen alguna pregunta, algún comentario o incluso si tienen una experiencia personal y si se sienten cómodos de compartirlos con nosotros, me gustaría saber. Tenemos aquí a Sonia Morales, que nos está diciendo que quiere compartir su experiencia, y también tenemos aquí en el chat mensajes para Giselle de muchas gracias y pues de nuestra admiración. Sí, muy buenas tardes a todos. La experiencia que quiero compartirles es que a fines de marzo, a principios de marzo estuvimos con una pareja que son muy amigos de nosotros. Ellos viven en Kirkland y a fines de marzo la esposa de este amigo apareció con una gran gripe. Ya tenía casi una semana de estar con una gripe y resulta de que ella tenía 49 años, él tiene 58. Entonces el domingo se puso mala. Se la llevaron al hospital y lo más interesante que se la llevaron al hospital a las 2 horas que se la había llevado, parece que le habían puesto un tubo a ella y a las 2 horas le estaban avisando a él que ella se había muerto de coronavirus. Lo interesante de todo esto fue
Además de que los cogieron desprevenidos. Segundo, él estuvo en cuarentena, él jamás tuvo temperatura, él jamás tuvo nada. Siempre, ellos dos, todos lo hacían juntos. Él trabajó la casa porque ellos vivían solos en la casa. Entonces pasaron casi un mes que el hospital no le querían dar a él las cenizas porque decían que había sido coronavirus y no sé qué más. Hasta allá a fines de abril, mayo, a él le dieron las cenizas. Entonces, bueno, siempre he estado yo un poquito curiosa de todo eso y tengo una amiga que trabaja para un hospital en Los Ángeles. Hace como 3, 4 meses le digo, oye, ¿qué de cierto hay que todos los hospitales de Los Ángeles están llenos de gente de coronavirus? Lo que esta mi amiga me dijo, porque ella trabaja en ese hospital. Mira, Sonia, me dice, en el hospital que yo trabajo, nosotros no tenemos ni un caso de gente de coronavirus. Y aparte de eso, entonces seguí con mis dudas, entre tantas cosas, ¿verdad? Tengo una hermana que es médico en California y unos primos en México y le hago las mismas preguntas a mis primos de México, le hago las mismas preguntas a mis primas en El Salvador. El problema es el siguiente. Yo siempre he sido una persona que desde pequeña pues he tenido a mi doctor detrás de mí porque mi padrino era médico y mi familia lo hay. Ahora yo tengo mucho, siento como un poco como de trauma. Mi esposo no va donde los doctores, cierto que él, gracias a Dios, es bien saludable. Comemos bien, se mide su azúcar, entre otras cosas, y nunca hemos tenido ningún caso. Y más que de repente salen de que la gente, que si te duelen los huesos es porque tienes coronavirus, que si esto tienes coronavirus. Hay muchas cosas que honestamente yo, además de que no lo entiendo, yo no lo creo. Yo tengo un pie, 2 operaciones en un tobillo y realmente me duele todos los días. Nunca voy a creer que es coronavirus. No tengo calentura, yo me siento bien, nosotros no salimos. Lo que le quiero decir que es bien importante, para mí ha sido bien importante informarse. Y siempre he creído lo que dice San Pablo en la Biblia, aprenderlo todo, explorarlo todo y obtén la información que creas que es la mejor. Hay que tener mucho cuidado, como dice mucha gente que yo conozco, el animalito mata, sí es cierto, pero si nos llenamos de estrés, por ahí lo busca uno el animalito. A él le encanta que tengamos estrés. Desafortunadamente tenemos mucha información en la televisión, en la radio. Todos los reporteros están de acuerdo para decir lo mismo. Primero el coronavirus, después no sé qué, ahora que la vacuna, que mostrando que fulano se puso la vacuna, etc. Realmente estamos viviendo un momento no solamente de crisis, sino que de pánico. Y la verdad que creo que es bien importante la unión entre la familia, la unión, ayudarle a la gente para que nos eduquemos, aprendamos, conozcamos, leamos, busquemos, porque pues detrás de nosotros vienen millones de niños que necesitamos ayudarles, pero nosotros tenemos que salir adelante. Y creo que sí vamos a salir adelante, pero sí he tenido muchas experiencias de personas que realmente han tenido el problema del virus. He conocido y que han salido adelante bastante y han salido adelante sin ir al hospital, han salido adelante. Mucha gente no lo cree, muchos de ustedes lo han mencionado, muchos té. Ahora tengo una amiga en California que tanto ella como su hermano y su mamá tienen coronavirus. Ellos están en su casa y realmente les ha dado de diferente manera. La señora tiene 85 años y creo que es a la que le ha dado más leve en comparación de mi compañera, mi amiga y su hermano. Y entonces, y todo lo que están haciendo, lo están haciendo en la casa. Muchas gracias, Sonia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y me gusta mucho el mensaje, sobre todo de solidaridad y también, pues que esto también ha traído mucha ayuda y mucho amor de parte de la comunidad y la familia para todas las personas, sobre todo los que han tenido estas experiencias tan de cerca. Quisiera yo pasar ahora, hay por ahí un comentario y quisiera hacerle la pregunta ya sea a Alicia,
a Manuel o a Penny, porque parece que Ernesto tuvo que retirarse para irse a trabajar. ¿Qué mensaje les darían ustedes a aquellos que piensan o que creen que esto no es real y que siguen haciendo su vida y saliendo y reuniéndose? ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dan sabiendo que esto es real y que les ha pasado en carne propia? ¿Qué tal, Alicia? Adelante. O Manuel, no sé cuál de los dos quería participar, o Penny, cualquiera de ustedes. ¿Cuál sería el mensaje para esas personas y para nosotros? Pues yo considero que tomen en cuenta estas experiencias, ¿eh? O sea, el mensaje es bastante claro. Si no quieren vivir estas situaciones, pues cuídense. La información ahí está. No, pues no se arriesguen, no pongan en situaciones de riesgo a ustedes mismos, a sus familias. Las reuniones, pues ya se ha comprobado de que de pronto pues son focos de contagio, ¿no? Una sola persona que esté contagiada puede contagiar a varios y eso llevar este virus a sus familias y los van a poner en esas situaciones en las que hemos descrito, que no son muy nada agradables. O sea, es muy duro. Pues cuídense, o sea, hagan conciencia de que pueden salir a hacer ejercicio, a muchas cosas, pero con cuidado, extremando los cuidados. Y si no es necesario hacer una reunión ahorita, ya habrá momentos en que podamos reunirnos de nuevo y abrazarnos y convivir como lo hacíamos antes. Todo pasa en esta vida y va a pasar. Todos juntos vamos a salir adelante de esta situación. Y pues no se Gracias. descuiden, no bajen la guardia. Gracias, Manuel. No bajemos la guardia. Alicia o Giselle, ¿tienen algún comentario? Sí, yo tengo un comentario. Yo quisiera decirle a todas las personas que no creen en el virus, que ahorita están a tiempo de que se cuiden, que se protejan, de no salir mucho a la calle, que tomen todas las medidas, porque pues sí es muy difícil vivir esta situación. Sí, sí, y pues obviamente usted lo sabe en carne propia y respetamos mucho su punto de vista. Le agradecemos mucho a los panelistas que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Por favor, adelante.